Sigamos adelante. Hemos aprendido el porqué de la excepción name error. Cuando tratamos de utilizar sea una variable o una función que no exista, se produce este tipo de error. Ya sabemos cómo atacar ese problema, ese error, utilizando un bloque try except. En Python contamos con una función que se llama local. Veamos la ayuda de esa función local. Dice que retorna un diccionario que contiene las variables locales del ámbito del contexto actual, es decir, el notebook, el archivo Python sobre el que estemos trabajando. Y como es un diccionario, entonces podemos utilizar el operador de pertenencia in para averiguar si un objeto de dato existe en una estructura de datos. En este caso, el diccionario. Ok. Voy a escribir acá como comentario. Podemos usar la función local para obtener un diccionario con los nombres de variables, funciones, entre otros elementos de programa que están definidos en el contexto o ámbito actual. Y ya sabemos que cuando decimos actual nos referimos al notebook sobre el que estamos trabajando. Ok. Hagamos lo siguiente. Aquí directamente podemos preguntar si la variable número primo se encuentra entre las variables locales. Observemos que debemos invocar local. Ejecutamos y responde false. Esa variable no existe. Pero si preguntamos por número primo, tal cual como estamos escribiendo aquí, cada palabra separada con un guión al piso, va a retornar, esta sentencia retorna true, que es este resultado. Genial, ¿verdad? Entonces nos evitamos, en este caso, digamos, en un contexto, en un ambiente así, el uso del bloque try except. Si no estamos seguros de si esa variable o ese nombre de función existe, recurrimos al uso de la función local. Veamos el contenido de local. Dice que retorna un diccionario. Busquemos aquí la variable número primo. Esto debe tener algún orden según el número de línea en el notebook. Vamos hasta la parte inferior. No dice nada cerca. Cada uno de estos, cada una de estas llaves es una celda. El input es una celda, por eso aparece i y un número. Por ejemplo, en i126 tenemos la invocación de local. Ok, aquí en i118 la variable número primo y el valor que se obtuvo. Cuando empieza con i se refiere al input, a la entrada de datos, mientras que si no tiene la i se refiere al valor de salida. Listo, entonces a tener esa consideración. Y aquí encontramos, por ejemplo, esto se debe referir a una clase, a la clase computador que definimos en la parte, en la línea, aquí dice, no, 103, es esta invocación de dir. La clase computador está en el input 95. Toda esa información, todas las entradas y salidas que ocurren dentro del Jupyter están almacenadas en el diccionario que retorna locals.
Voy a buscar por número primo. Ok, estos son los usos que hemos hecho. Observemos, aquí dice que número primo tiene el valor 19. Acá se pregunta por el ID de memoria, etcétera. Vale, entonces por eso cuando indicamos la averiguación, digamos, con el operador in sobre local, eso retorna true o false. Voy a continuar con la búsqueda. Otra vez. Ya, ahí ya termina. Muy bien, entonces conocemos el uso básico de la función local. Sobre ella podemos averiguar si una función existe en el contexto actual, una función o una variable. Veamos el caso de una función que muestre un mensaje, mostrar mensaje. Indiquemos aquí únicamente un print que diga hola. Nada más, no nos interesa crear una función sofisticada, únicamente hacer lo siguiente. Como cadena de caracteres va el nombre del símbolo del elemento de programa. Preguntamos si está en local. Nos indica true, pero si hubiéramos escrito mostrar mensaje de esta forma, obtendremos false. Ok, continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.